Les habla Jenny Rocío Cárdenas, yo soy médico intensivista institucional y actual jefe del Departamento de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Hoy tengo el placer de compartir el escenario con la doctora Diana Borré. Ella es internista, intensivista con una especialización en gerencia en salud y la coordinadora actual de medicina crítica en el Centro Hospitalario Serena del Mar, el hospital operado por la Fundación Santa Fe de Bogotá y con quien he tenido la fortuna y la oportunidad de desarrollar, iniciar y posicionar la unidad de cuidado intensivo en Cartagena. Proceso que nos ha traído, por supuesto, muchos retos, muchos desafíos, pero sobre todo aprendizaje, y esto fue lo que motivó a presentarles hoy nuestra masterclass en gestión en salud. Doctora Borré, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a participar. Bienvenidos sean todos. A continuación, vamos a desarrollar durante el masterclass temas como iniciar una unidad de cuidados intensivos, los aspectos de estructura y gestión que permiten impactar en desenlaces clínicos. En compañía de la doctora Jenny, vamos a desarrollar la atención centrada en el paciente y su familia y finalizaremos con aspectos de la tecnología e innovación en la unidad de cuidados intensivos. Inicialmente, recordar que la unidad de cuidados intensivos es una entidad geográfica y organizativa destinada a la atención, el monitoreo y el apoyo de las funciones vitales amenazadas o en falla en el paciente crítico. Es una de las áreas del hospital con mayor capacidad de seguimiento y múltiples modalidades de monitoreo para prevenir mayor deterioro fisiológico de órgano mientras logramos tratar la enfermedad crítica subyacente. En esta área se concentra un grupo multidisciplinario, además de todo el recurso tecnológico para brindar una atención intensiva. Tenemos que resaltar que la medicina crítica se ha expandido en todos los países occidentales, pero lo ha hecho con alguna heterogeneidad en su organización y gestión. Debido a esto, algunas sociedades, como la Federación Mundial de Medicina Crítica, dentro de sus objetivos, nace con el objetivo de promover los más altos estándares de calidad en medicina crítica y cuidado intensivo para toda la humanidad sin discriminación. De esta sociedad hace parte nuestra Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Pero iniciando en la construcción de la unidad de cuidados intensivos para iniciar o para reformar una unidad de cuidados intensivos antigua, se requiere de varios dominios. El primero de ellos, el dominio físico o infraestructura, el dominio tecnológico, tecnología de apoyo y monitoreo, el recurso humano, los servicios intensivos, la educación, la investigación y la calidad. De esta forma, construiremos una unidad de cuidados intensivos. En relación al primer dominio, es importante recordar que la ubicación de la unidad de cuidados intensivos dentro del hospital debe ser estratégica. Debe permitir un rápido acceso, un fácil acceso desde otros servicios como emergencias, radiología, servicios de apoyo diagnóstico como hemodinamia, endoscopia. Todo lo anterior ha sido llamado o ha dado lugar a la denominación de cuidado intensivo centralizado o unidad de cuidados intensivos centralizada. Si bien reubicar una unidad de cuidados intensivos de forma centralizada puede generar altos costos, debemos reconocer que la disminución del tiempo de traslado de los pacientes desde los servicios de ingreso hasta la unidad de cuidados intensivos puede impactar en desenlaces. Ahora, la institución puede ver esta reubicación como UCI centralizada como una inversión para el mejoramiento de la calidad y la oportuna respuesta a las emergencias. Avanzando un poco más en términos de infraestructura, de acuerdo a la literatura médica internacional, el número de camas óptimo en un hospital corresponderá del 5 al 10% del número total de camas de la institución. Ahora bien, la ocupación de la unidad de cuidados intensivos debe estar alrededor del 75%. Esto me permitirá dar respuesta a las emergencias y a su vez prevenir las altas tempranas, que puede ser un indicador de calidad, como veremos más adelante. El número óptimo de camas podría ir entre 8 y 12 camas. Sin embargo, existen unidades de cuidados intensivos con un mayor número de camas. ¿Cuál sería la propuesta con estas unidades? Agrupar
de 6 a 8 camas en unidades de cuidado intensivo especializadas en las que se comparten los recursos administrativos, el personal y los diagnósticos, dando así lugar a unidades de cuidado neurocrítico, cardiovascular, postquirúrgicos, entre otras. Es importante señalar que en la medida de lo posible, cada paciente debe ubicarse en un cubículo o una habitación individual. La forma de este debe ser rectangular, tal como observamos en la imagen, y la superficie de piso de la habitación de cuidado intensivo debe ser alrededor de 20 metros cuadrados, como mínimo. Se requieren algunos espacios, como por ejemplo 2.5 metros de pasillo sin obstáculo más allá del área de atención del paciente, y ya nos referiremos a las diferentes zonas que encontramos dentro de la habitación de cuidado intensivo. Veamos acá en esta imagen cómo existen unas condiciones imprescindibles para la atención del paciente. En nuestras unidades puede ser difícil reunir, digamos, todos estos requisitos, pero pues apuntar hacia ellos sería un buen objetivo. Vemos cómo existe una zona de atención para el paciente en azul, una zona en la que se prepara el cuidado del paciente, una zona intermedia y una zona para la familia. Pues esto nos permite la visita del familiar y además participar, involucrar al familiar en la atención y el cuidado de su paciente dentro de nuestros modelos de atención centrado en el paciente y la familia. También el diseño pues, de la unidad o de la habitación de cuidado intensivo debe permitir el ingreso hasta la habitación de diferentes dispositivos, por ejemplo, en este caso, un ejemplo, la máquina de diálisis. En esta fotografía realista podemos observar distintas áreas, un área inicial donde se prepara el cuidado del paciente, una zona de paciente, una zona intermedia que me permite la circulación entre las diferentes áreas y una zona de familiar. Es importante resaltar que las habitaciones deben ubicarse estratégicamente, siempre ser visibles desde la estación de enfermería. Y es que recordemos que las enfermeras iniciaron con la atención en cuidado intensivo, dieron origen a nuestras unidades de terapia intensiva de la actualidad y debemos mantenerlas a ellas en el centro del escenario. Recordemos que se puede ofrecer un mejor cuidado de enfermería para aquellos pacientes más graves cuando estos son ubicados cerca de la estación de enfermería. Es importante resaltar que en la estación de enfermería vamos a contar con una central de monitoreo en la cual obtenemos todos los datos de cada paciente a lo largo del tiempo y un registro continuo de forma física o electrónica preferiblemente. A su vez, la comunicación con la unidad de cuidados intensivos debe ser permanente durante las 24 horas para obtener fácil acceso a laboratorio clínico, a farmacia, entre otras áreas del hospital. Quiero mostrarles lo que sería el registro de datos a lo largo del tiempo a través de un tablero de visualización utilizado en la unidad de cuidados intensivos. Observamos la tendencia de signos vitales a lo largo del tiempo, pues nos permitirá un análisis e interpretación rápida en tiempo real y debe estar asequible a todos los miembros del equipo de atención, de tal manera que esto también va a facilitar la comunicación, el flujo de información entre enfermería, terapia respiratoria, los especialistas, los intensivistas, y va a reducir, al resumir pues todos los datos que necesitamos, la carga cognitiva del médico tratante. Importante disponer dentro de la unidad de cuidados intensivos de un espacio para la familia, para dar el informe a la familia, garantizando siempre o lo que nos va a permitir una comunicación asertiva. Señalo algunas de nuestras políticas en las cuales vinculamos a la familia y a los cuidadores en el proceso de acompañamiento. Más adelante, la doctora Jenis hará énfasis en la atención centrada en el paciente y la familia. En relación al segundo dominio, que es la tecnología de apoyo y monitoreo, debemos reconocer que este es un factor clave y diferenciador del cuidado que se presta o se brinda en la unidad de cuidados intensivos frente a otras áreas del hospital.
Y la tecnología o el monitoreo para nuestro paciente va a depender en una unidad de cuidados intensivos de los recursos disponibles, de la naturaleza de los pacientes atendidos y también de la complejidad del paciente. De tal manera que según los recursos disponibles tendremos niveles de atención 1, 2 o 3. En el nivel 1 encontraremos aquellos pacientes que requieren monitoreo continuo y tienen riesgo de disfunción de órganos, mientras que en el nivel 2, aquellos pacientes con al menos disfunción de un órgano, y en el nivel 3, los pacientes que requieren tanto monitoreo como soporte vital de múltiples órganos. Hoy por hoy encontramos en una misma unidad de cuidados intensivos la combinación de los diferentes modelos de atención. Esto también será importante para señalar la relación enfermera-paciente. En relación a la naturaleza de la población, pues básicamente los sistemas de monitoreo, la tecnología va a variar dependiendo si se trata de una UCI especializada, serán distintos para una neuro-UCI, para una UCI respiratoria o para una UCI cardiovascular. Y es importante señalar que la complejidad de mi paciente llevará a tomar la decisión de cuál es el sistema de monitoreo ideal, teniendo en cuenta que aquellos pacientes menos complejos se pueden beneficiar de sistemas de monitoreo, en este caso, por ejemplo, del gasto cardíaco no invasivo como ecocardiografía o bioractancia, o de sistemas mínimamente invasivos que tienen en cuenta el análisis del contorno de la onda de pulso o la termodilución pulmonar, o aquellos pacientes muy críticamente enfermos en los que se requieren sistemas invasivos como el catéter de arteria pulmonar. Es importante que todos estos datos obtenidos a partir del monitoreo hemodinámico se registren segundo a segundo para establecer las tendencias y, como mencioné anteriormente, estar asequibles a todos los miembros del equipo y tomar decisiones oportunas. Recordemos que dentro de la unidad de cuidados intensivos, los sistemas de monitoreo más frecuentemente utilizados incluyen la ventilación mecánica. Al menos el 30% de los pacientes hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos a lo largo de su estancia en UCI requerirán un soporte ventilatorio que puede ir desde una cánula nasal de alto flujo o cualquiera de las modalidades ventilatorias convencionales o no convencionales, y en algunas UCIs la oxigenación por membrana extracorpórea. Desde el punto de vista cardiovascular, tendremos estrategias de soporte farmacológicas o no farmacológicas como balón de contrapulsación, asistencia ventricular, y es frecuente la necesidad de diálisis en sus modalidades de diálisis continua o diálisis intermitente. Asimismo, la nutrición en la modalidad de nutrición enteral o parenteral. Pero no debemos olvidar que todas estas intervenciones, todos estos soportes van a generar en nuestro paciente dolor y ansiedad. Y uno de nuestros objetivos debe ser siempre encaminado a prevenir, diagnosticar y tratar el delirio. Ahora, pasando al recurso humano, recordemos que dentro de la estructura de la unidad de cuidados intensivos vamos a contar con un jefe médico, un jefe de enfermería, quienes coordinarán la atención que se va a brindar a los pacientes y revisarán además protocolos para estandarizar la atención y del cuidado. A su vez, estos especialistas pues tendrán experiencia en el manejo de pacientes críticos, especialidad en cuidado intensivo, y contaremos con otro grupo como las terapistas, ya sean físicas, respiratorias, terapia ocupacional, fonoaudiología, especialistas en nutrición con entrenamiento pues en nutrición enteral y parenteral, farmacéuticas con experiencia en interacciones farmacológicos, infectólogos, trabajador social, líder espiritual y todos aquellos subespecialistas que estarán por disponibilidad durante las 24 horas relacionados pues con la atención de nuestros pacientes. Es importante resaltar que la Sociedad Española y la Sociedad de Cuidado Intensivo recomienda la asistencia de un médico por cada 6 a 8 pacientes. En resumen, después de una jornada de 8 a 8.4 horas diarias para un total de 40 a 42 horas semanales, encontraremos que durante un año un intensivista podrá laborar alrededor de 250 días. En relación a la relación enfermería-pacientes, encontramos que de acuerdo al nivel de atención de complejidad de nuestra unidad de cuidados intensivos, la relación será 1 a 1 en el nivel 3
o 1 a 3 en el nivel 1. ¿Cuáles serán las principales funciones del intensivista a cargo de la unidad de cuidados intensivos? Básicamente será el intensivista en turno quien define los criterios de ingreso o internación a la unidad. Asimismo, en el momento en que el paciente cumple criterios para el egreso, define su salida, evalúa, revisa protocolos diagnósticos y terapéuticos, todo en miras a estandarizar la atención, y en aquellas UCIs universitarias se encargará de supervisar y enseñar a los médicos que se encuentran en entrenamiento. Todo lo anterior también se logra a través de las rondas formales diarias que nos van a permitir organizar el trabajo. Importante la información a la familia. Quiero mostrar, compartir con ustedes esta imagen. Esta imagen es una panorámica del Centro Hospitalario Serena del Mar. Nuestra unidad de cuidados intensivos se encuentra localizada en el tercer piso, en el dedo 2, y cumple pues con los criterios que hemos mencionado de organización y estructura hasta el momento. Es posible que todos estos aspectos de organización y estructura impacten en desenlaces clínicos. La respuesta es sí, y por esta razón nos encontramos aquí para resaltar aquellos aspectos de la estructura que han demostrado mejores desenlaces clínicos. Y el primero de ellos, en relación a la estructura de la unidad, a través de este estudio, que es un análisis post-hoc del estudio EPIC-2. Recordemos que este estudio fue un estudio de prevalencia de un día, en el cual participaron más de 1.200 unidades de cuidado intensivo de todo el mundo, en su gran mayoría de Europa, de América Central, 83 unidades de América del Norte, de 75 países. Encontramos cómo algunos aspectos de la estructura impactaron en desenlaces, específicamente en la mortalidad hospitalaria. Tras el análisis univariado, las UCIs académicas universitarias comparadas con UCIs no académicas, la presencia de emergencias 24 horas en la institución, el modelo de UCI abierta versus UCI cerrada, impactaron en menor mortalidad hospitalaria. Sin embargo, después del análisis, los únicos factores que impactaron en reducción de la mortalidad fue la relación de enfermería 1 a 1 o 1 a 1.5 y la presencia de intensivista 24 horas. La UCI médica o mixta frente a la UCI quirúrgica demostró o se relacionó con una mayor mortalidad. Es por ello que llegamos a hablar entonces de la dotación de la unidad de cuidados intensivos con médicos especialistas, intensivistas, bajo el modelo de alta intensidad, que se encargarán del cuidado del paciente durante las 24 horas. Se reconoce algunos beneficios de este modelo, como son las habilidades para tratar pacientes críticos, la disponibilidad inmediata para detectar complicaciones, el uso adecuado de recursos y la prevención de complicaciones que podrían prolongar la estancia hospitalaria. El modelo de alta intensidad ha sido evaluado a través de diferentes estudios. Este es un metaanálisis que inicialmente, pues en los resúmenes incluyeron más de 2.000 artículos, pero se incluyeron finalmente 27. 25 de ellos evaluaron o compararon el modelo de baja intensidad versus alta intensidad. Observemos cómo, tanto para la mortalidad hospitalaria como para la mortalidad en cuidado intensivo, hubo un beneficio a favor del modelo de alta intensidad. Analizando la tasa de mortalidad o el porcentaje de mortalidad bajo el modelo de baja intensidad, fue de 6 al 74%, mientras que en el modelo de alta intensidad fue de 1 a 57%. Pero cuando observamos el riesgo relativo de la mortalidad hospitalaria, fue 0.71 a favor del modelo de alta intensidad, y para la mortalidad en UCI de 0.61, logrando entonces una reducción de la mortalidad entre un 30 y un 40% bajo este modelo. El siguiente aspecto organizacional que puede impactar en desenlaces es los protocolos de la unidad de cuidados intensivos compartidos con otras áreas del hospital. Y quiero resaltar este estudio de Ferrer y colaboradores, donde en un hospital de España implementaron un protocolo de sepsis desde la urgencia hasta la unidad de cuidados intensivos. Capacitaron a todo el personal de enfermería y médicos de urgencia, hospitalización y UCI
Lo hicieron durante un periodo de 2 meses, logrando establecer 2 grupos que denominaron preintervención y postintervención. En el primer grupo, un total de 854 pacientes, en el segundo grupo, un total de 1.400 pacientes. ¿Qué encontraron? Que la mortalidad en el grupo postintervención fue menor, 38% versus 42%. Otros de los desenlaces que evaluaron, además de la mortalidad hospitalaria, la mortalidad en UCI y la mortalidad a 28 días, que también fue menor en el grupo postintervención, fueron las estancias hospitalarias en las cuales no encontraron resultados estadísticamente significativos. Pero lo importante de este estudio es que 2 años después de la intervención o de la unificación de los protocolos entre todas las áreas del hospital, la mortalidad siguió siendo alrededor del grupo post-intervención. El siguiente aspecto es la movilización oportuna del equipo de la unidad de cuidados intensivos y de las terapias de apoyo fuera de la unidad. Y aquí me quiero detener para señalar que existen 2 modalidades. Hoy por hoy, una más que otra utilizada, como lo es el equipo de respuesta rápida. Pero también existe un equipo denominado equipo de extensión de cuidado intensivo. Para ambos equipos se tienen en cuenta los mismos parámetros. Por ejemplo, una frecuencia respiratoria menor de 8 o mayor de 25, una saturación menor de 90%, un pulso menor de 50 o mayor de 125. Y a partir de signos vitales, de parámetros clínicos, se puede activar el equipo de respuesta rápida o el equipo de extensión de la unidad de cuidados intensivos. Y básicamente lo que se busca es llevar la experiencia de cuidado intensivo al paciente antes de que desarrolle disfunción de órganos y prevenir aquellos eventos adversos como la parada cardíaca o la muerte inesperada. Quiero compartir con ustedes el modelo, la tarjeta de comparación entre el equipo de respuesta rápida y el código azul. Básicamente se llama la unidad de cuidados intensivos a través de las distintas extensiones o a través del celular corporativo y en presencia de signos que comprometen la vía aérea, la condición hemodinámica, la condición neurológica, se activa el grupo de respuesta rápida. En los primeros 15 minutos desde el llamado, el intensivista aborda el paciente definiendo si el paciente requiere manejo en hospitalización o si requiere su traslado a cuidados intermedios o a cuidados intensivos. Como podemos observar, pues la principal diferencia es entre el código azul y el equipo de respuesta rápida es que pues se activará ante un mayor número de pacientes con el objetivo de evitar la progresión hacia una parada cardíaca. Recordando que la mortalidad es alrededor del 70% cuando esta ocurre o se instaura. Observemos cómo en la medida en que se aumenta la tasa de activación del grupo de respuesta rápida, disminuye la activación del código azul. Y eso es uno de los beneficios del equipo de respuesta rápida. Hablando un poco más del equipo de extensión de la unidad de cuidados intensivos, miren que el enfoque de este equipo va a ser un enfoque rehabilitador. Ya la idea es prevenir aquellas readmisiones a la unidad de cuidados intensivos o la mortalidad hasta la estancia hospitalaria. Este equipo básicamente ha sido evaluado en un hospital de Londres conformado por 5 enfermeras especialistas en cuidado intensivo que evalúan diariamente a los pacientes que egresan de la unidad de cuidados intensivos, identificando los signos anteriores, de tal forma que sugieren a sus médicos tratantes algunas intervenciones como por ejemplo cuidados de la traqueostomía, cuidados, un balance hídrico, algunos laboratorios o por el contrario, pues sugieren el reingreso oportuno a la unidad de cuidados intensivos. Al evaluar los desenlaces del equipo de extensión de cuidado intensivo, pues se encontró en este estudio que se logró un aumento de la supervivencia hasta el alta y una disminución del reingreso a la unidad de cuidados intensivos alrededor de un 52%. Es importante señalar que en este estudio pues no se encontraron diferencias entre los tipos de readmisión a la unidad de cuidados intensivos. Y señalo readmisión porque recordemos un indicador de la gestión en cuidado intensivo. Puede ser por la misma patología, por una nueva patología, pero relacionada, o por una patología no relacionada, o la exacerbación de otras comorbilidades.
Recordemos que nuestros pacientes egresados de la unidad de cuidados intensivos pueden cursar con una disfunción de órganos residual y favorecer el reingreso a la unidad. Y por último, quiero resaltar el aspecto del clima y la cultura, cada vez más importante en las diferentes áreas de trabajo, y la unidad de cuidados intensivos no es la excepción. Cuando hablamos de clima, nos referimos a aquellas percepciones compartidas de las políticas, de los procedimientos y de las prácticas que se implementan en la unidad de cuidados intensivos. La cultura hace referencia a los valores compartidos de la forma de hacer las cosas. Son dos conceptos interrelacionados, son dos conceptos que van de la mano. Pero lo más importante es que se ha demostrado que diferentes facetas climáticas pueden impactar en desenlaces en cuidado intensivo, de tal manera que un clima de seguridad y de gestión se va a traducir en una reducción en la tasa de errores, mientras que un clima de servicio se va a traducir en la satisfacción del paciente. Comparto con ustedes los logos de nuestros programas Atención Confiable, una estrategia para la seguridad del paciente, y también el paciente, la atención centrada en el paciente y su familia. Quiero llegar a decirles en este momento que la complejidad de atención de un paciente en la unidad de cuidados intensivos, como podemos observar, monitoreos, bombas, accesos, ventilación, etcétera, son condiciones que llevan a un alto riesgo de error médico, de tal manera que la unidad de cuidados intensivos debe dirigir su trabajo hacia los principios de una organización con alta confiabilidad. Es decir, convertirnos de una unidad de alto riesgo en una UCI altamente confiable. Y para ello lo podemos hacer a través de estas 5 herramientas: preocupándonos por el fracaso, participando en la evaluación del rendimiento de la unidad, evaluando las posibles causas de descompensación del paciente durante las rondas y notificando aquellos eventos para generar posibles planes de mejora. Debemos renunciar a simplificar, no cerrar prematuramente los diagnósticos, no tener ese sesgo cognitivo en el diagnóstico, sino mantener diagnósticos diferenciales amplios, tomar decisiones multidisciplinarias y un panorama general, precisamente no centrarse en el problema o de un sistema particular, sino analizar al paciente como un ser general y utilizar aquellas herramientas que me permiten la comunicación con otros miembros del equipo, como por ejemplo los registros médicos electrónicos. La resiliencia me llevará a ser flexible ante los cambios y adaptarme no solo a los cambios de la unidad de cuidados intensivos, sino también los cambios inesperados que ocurren en el hospital. Y la atención a la experiencia me permitirá reconocer cuáles son las fortalezas y las debilidades de los miembros del equipo de trabajo. Siempre utilizar protocolos de destete por parte de terapia respiratoria o guiar el protocolo de sedación por parte de enfermería. A su vez, pues implementar las rondas multidisciplinarias. Ya para finalizar, quiero recordar que la calidad de la asistencia va a estar dada por aquella atención segura, adecuada, efectiva, eficiente, con el principio de justicia y centrada en el paciente. La calidad en sí no la podemos medir, pero lo hacemos a través de indicadores de calidad. Recordemos que las dimensiones de un indicador de calidad va desde la estructura, la preparación, la organización y la estructura para llegar a los procesos, cómo hacemos las cosas en cuidado intensivo y finalmente obtener unos resultados. Es así como dentro de la estructura encontraremos el trabajo de los médicos, de las enfermeras, la estructura física, en procesos, por ejemplo, la prescripción de antibióticos de forma precoz, en resultados, la estancia en UCI, la duración de la ventilación mecánica. Y la principal recomendación es utilizar en nuestras unidades de cuidados intensivos indicadores que han sido evaluados bajo la mejor evidencia, por lo cual comparto con ustedes este artículo en el que se evaluaron alrededor de 176 estudios, incluyendo 140 de distintas revistas, por lo menos Critical Care fueron el 12%, y estos indicadores fueron clasificados como indicadores específicos, indicadores globales, para UCIs polivalentes, para UCIs especializadas y también de acuerdo a su dominio
en estructura, proceso y resultado. Y aquí observamos algunos de los indicadores tradicionales en la unidad, como la duración de la ventilación mecánica, la extubación, la reintubación, las tasas de infecciones asociadas a catéter, la interrupción o no de la sedación, pero son muchos más como podemos observar, indicadores específicos, indicadores globales. Importante pues de este estudio, se puede resaltar que el 20%, alrededor del 20% de los indicadores utilizados en cuidado intensivo corresponden a estructura y el 40% a procesos y resultados. Y es muy heterogéneo el uso de indicadores en diferentes unidades de cuidado intensivo en todo el mundo, como podemos observar en esta imagen. Pues de pronto vemos que la tasa de neumonía asociada a la ventilación está en la gran mayoría, al igual que la infección asociada al catéter y la tasa de mortalidad estandarizada. Pero existe gran heterogeneidad. No podemos finalizar sin resaltar algunas herramientas como este monitor que nos permite compararnos con otras unidades de cuidados intensivos en todo el mundo, evaluar nuestros indicadores, prepararnos para una mejor gestión y utilización de los recursos y los indicadores relacionados con la experiencia del paciente. ¿Sí? Cómo fue la experiencia del paciente, los resultados del paciente, reconociendo que es muy importante la información y educación que le brindamos al paciente, la coordinación de la atención, la comodidad del paciente, el soporte emocional y el respeto por las preferencias del paciente. De esta forma, doy paso a la doctora Jenny Cárdenas para ampliarnos un poco más esta experiencia del paciente y la atención centrada en el paciente y la familia. Muchas gracias por su atención. Continuamos entonces hablando un poco acerca de la calidad y la atención centrada en la persona y en la familia a que hace referencia, y es que si bien se imagina usted de repente después de estar en un ambiente normal o en el ambiente donde usted se suele desarrollar, enfrentarse a diferentes accidentes que se pueden presentar y llegar a estar en una unidad de cuidado intensivo donde está en medio de diferentes equipos, dispositivos, cables, monitoreo que usted desconoce, pues esto genera diferentes incertidumbres, estrés, agobia, no permite un adecuado manejo de las emociones. Y la pregunta es una sola, y es simplemente qué quisiéramos tener si fuera nuestro familiar el que se enfrenta a esto. Tener de pronto visitas restringidas a una sola hora, horarios específicos de información donde cada uno de los familiares tiene diferentes horarios de trabajo, pero el intensivista solamente atiende una hora fija de información. Esto genera diferentes barreras de ingreso y de acceso tanto al paciente, a la información, como a su familia, ambientes fríos, sin luz solar, sin una atención espiritual, o por el contrario, de pronto tener profesionales amables que entienden la necesidad de cada uno de los pacientes, el contexto familiar, permiten incluso el ingreso de mascotas, información en distintos lenguajes e idiomas, y que digamos es mucho más amigable con el ambiente, con las necesidades de cada uno. De esto se trata, y sé que últimamente el término empatía pues, se ha puesto muy de moda, pero si bien esto nos ayuda a cambiar la forma en la que percibimos la atención de nuestros pacientes, de nuestras familias, si yo le explico cómo puedo percibir qué tan angustiado se siente y lo entiendo, comprendo su incertidumbre, le aseguro que lo mantendré informado, se encuentra en muy buenas manos y vamos a hacer todo lo posible por la recuperación de su familiar. Esto de entrada ya cambia el ambiente, cambia la percepción de la familia. Y acá entramos en las definiciones y la atención centrada en el paciente, a qué hace referencia y por qué es tan importante en los últimos años. Pues ha venido tomando relevancia porque han mejorado los resultados de los pacientes, ha mejorado incluso los costos y se ha trasladado ese cuidado que era centrado en el cuidador, en lo que las decisiones que tomaba el intensivista, a las creencias y las necesidades individuales. Mejora la calidad de la atención con solo mejorar comunicación y respeto en el ambiente crítico de la UCI, ya nos va a dar como resultado muchos mejores outcomes en nuestros pacientes. Y como lo dije al principio, no hay una definición clara ni universal, si bien hay diferentes estudios y lo vamos a ver más adelante, cómo es percibida esta atención centrada en el paciente o en la familia, pero lo importante es que es lograr entender cómo los pacientes perciben estos aspectos de mejoramiento de la calidad, respetar, valorar y entender cómo se sienten cada uno de ellos. Desde el 2015, el Institute of Medicine ya estableció 6
aspectos importantes para hablar de la atención centrada en el paciente y en su familia. Esta atención debe ser respetuosa con los valores, con las preferencias y con las necesidades expresas por el paciente. Debemos conocerlas, muchas veces ni siquiera lo preguntamos. Debe ser coordinado e integrado por todos los actores que vamos a prestar esta atención en salud. Debemos proveer una información, una comunicación, una educación clara, la comunicación incluso acerca de la ubicación de la habitación y de nuestra UCI dentro de un hospital que muchas veces no es tan fácil. Muchas veces también contamos con pacientes que vienen de lejos, de áreas muy lejanas, diferentes a las ciudades principales, y no saben utilizar los diferentes medios para llegar a las unidades de cuidado intensivo. Asegurar un confort físico para el paciente y para su familia, proveer un soporte emocional, involucrar por supuesto a la familia y a los amigos. ¿De dónde viene esto? Y como muchos tanto términos como prácticas que hacemos en la atención en salud, vienen de otras industrias, y es que desde 1951 Carl Rogers habló acerca de la teoría centrada en el cliente o en el individuo bajo un modelo biopsicosocial, donde ya era importante lo que pensara más el cliente, ¿cierto? Y esto llevó a cambiar políticas de salud pública y a implementarse en diferentes disciplinas académicas y prácticas. Y fue Stewart en el 95 que ya estableció cuáles eran esos efectos benéficos en el paciente. Si bien en el cliente podía hacer una cosa, los resultados en el paciente, en involucrar al paciente en su adherencia al manejo, pues ya tenían unos resultados muy importantes, y esto se tornó y volvió a hablarse de una prioridad en la atención en salud. El origen quizá es un término cristiano que habla de bondad amorosa hacia otro. Desde hace unas 3 décadas se les está preguntando a las enfermeras y demás cómo ellos perciben la atención centrada en el paciente, y incluso hablaban de, serán experiencias subjetivas, será lo que cada uno piensa, o hablan de la relación enfermera-paciente, de qué número, de pronto una enfermera dedicada a un solo paciente, de eso no se trata, y ya venía y tiene mucha relación con la definición de enfermería, que es ese proceso o del ejercicio de la enfermería, que es ese proceso interpersonal, terapéutico y significativo que se da entre dos personas, entre el paciente que está necesitado de atención y con algunos problemas de salud, y una persona experta en ayudárselos a solucionar. Entonces, no tenemos un término o una definición universal, pero debemos saber que se trata de valorar a las personas como individuos, y en otros incluso la definición habla de que es la única y la forma óptima para brindar una atención médica adecuada. Hay 4 principios que hablan también acerca de esta atención centrada en la persona, cuando el cuidado es personalizado, es coordinado y permite tratar a la persona con dignidad, compasión y respeto. Si tenemos esto en mente, nos ayuda a cambiar nuestros resultados. Y es que cada vez estamos menos enfocados en entregar simplemente un recetario y no saber la continuidad del manejo, sino entender qué es importante para la persona, ayudarle en la toma de sus decisiones e identificar sus logros y sus objetivos. Porque es importante, como lo dije, las personas últimamente quieren tener entender más su patología, tener un rol más activo en su cuidado, y esto nos ha mejorado experiencia del paciente mediante los indicadores que ya les habló la doctora Borré, calidad de la atención, resultados clínicos, mayor adherencia, y ha inclusive disminuido costos. ¿Qué pasa en la unidad de cuidado intensivo? Si bien muchas veces nos enfrentamos al paciente que está ventilado, bajo sedación, sea con sedación consciente o profunda, pues nuestro enfoque tiene que ser también mucho hacia la familia, y la familia ha definido la unidad de cuidado intensivo como un ambiente hostil en el cual muchas veces se sienten como en un embotamiento y que no es fácil tomar las decisiones, y eso se ha definido como el síndrome de UCI familiar estando en la UCI, ¿cierto? El estrés postraumático se ha definido en los familiares, inclusive a los 3 meses hasta en el 42%, y a los 12 meses del 32 al 80% de los pacientes quedan con ese estrés postraumático. Y se ha definido claramente el síndrome de estrés, post-UCI, pero en la familia, que aumenta la depresión, por ejemplo, en las personas, este fue un estudio que se hizo con las esposas de pacientes que tenían sepsis severa en su momento, aumentaba la depresión hasta en un 34%, y en un 52% se veía mayor grado de indefensión aprendida. Ellas sentían que no podían inclusive manejar a su familiar estando en la casa, porque la unidad de cuidado intensivo, si bien es un ambiente muy hostil, pues presta atención
todo el tiempo y eso hace que las personas se sientan, digamos que, indefensas en otros ambientes. Es importante involucrar la familia porque los pacientes son aquellos que presentan sus familiares son los que tienen mayor vínculo emocional con ellos y esto los lleva a no creer inclusive en algunas competencias profesionales o los pone en una posición defensiva y esto muchas veces es inherente más a la situación que a cada uno de los pacientes. Diferentes estudios lo han nombrado, acá cerca de la mitad de los familiares en este estudio reportado por Azulay decía que la comunicación con los médicos siempre ha sido inadecuada. Entonces poner esto en práctica, la atención centrada en el paciente en práctica en la UCI no es del todo fácil. Como lo dije, cuando se les pregunta a las enfermeras de qué se trata, muchos dicen que es de una relación enfermera a paciente uno a uno y no es así. Cuando les dicen qué les hace pensar en los siguientes términos como mutualidad, amor o reciprocidad, las enfermeras y muchos médicos también respondieron diciendo que no, que eso no podía ser posible dado que la UCI estaba enfocada en bienestar físico y ellos sabían y su cuidado era orientado más a la curación que a conocer, por ejemplo, el contexto de las personas y que muchas veces lo hacían también para no involucrarse de manera activa en la emoción de los familiares de su paciente, su contexto y así también disminuir inclusive el burnout y tenían dificultad para comprender pues la experiencia de los pacientes. Entonces, eso ha generado diferentes retos en UCI. Vean esta imagen, qué interesante ver el médico a un lado y el paciente a otro. Y es el cambio que se ha venido dando de yo sé qué es lo mejor para ustedes o la evidencia basada en la mejor evidencia a qué es lo que puedo hacer por usted y por ayudarlo. Entonces, ese cambio de actitud de visión durante el cuidado en el ejercicio diario va a hacer que tengamos mejores resultados. ¿Qué otros retos tenemos en la UCI? Que los horarios son ocupados todo el tiempo, el ambiente es acelerado, hay falta de educación. Por ejemplo, en la residencia, durante mi residencia me gradué en el 2015, en ese momento todavía no se hablaba de la atención centrada en el paciente y fue acá en el 2017 que salieron la actualización de las guías americanas de la atención centrada en el paciente en la familia, en la UCI adultos, neonatal y pediátrica, con unas recomendaciones muy claras y muy importante el soporte a la familia. Hablan de rondas con ellos, eso sí, se le puede dar a elegir si ellos están dispuestos, si quieren o no acompañarnos en la ronda y si se quiere, hay diferentes formas de hacerlo. Durante la ronda académica de pronto no sea muy útil porque el lenguaje es muy especializado, pero se puede hacer una ronda enseguida para solo los familiares y explicarles adecuadamente qué es lo que está sucediendo con sus pacientes, con sus familiares. El ambiente ajustado a las necesidades, como ya lo escribió la doctora Borré, un espacio para cada uno, habitaciones individuales, estructura de comunicación más intensiva y que logremos aclarar todas las dudas. Es muy importante y han establecido este acrónimo de VALU que habla de cuáles son los valores importantes para la familia, de conocer esas emociones, de una escucha activa, de una escucha sin el celular, quizá viendo a los ojos, estableciendo cuál es lo que ha sido importante para la persona y poder dejar un ambiente claro y abierto para las preguntas y poderles solucionar a sus familiares. Es por esto que han surgido diferentes esquemas, diferentes estrategias y dentro de esas hablan de un diario de la UCI. Incluso esta todavía no la hemos implementado en nuestra unidad de cuidado intensivo acá en la fundación, pero hablan de un diario de la UCI que es muy grato para la familia, sobre todo aquellos que tienen hospitalizaciones prolongadas, poder plasmar, escribir cómo se siente el familiar, en qué momento se le hicieron las diferentes cirugías, qué otras actividades le fueron desarrollándose de día a día y los logros que va teniendo. Es muy útil también como los tableros para conocer el entorno de cada uno de los familiares, cómo prefiere que lo llamen y sus preferencias. Acá también tenemos otra estructura u otro flujograma que nos habla de cómo podemos orientar estas rondas de cuidado centrado en la paciente y en su familia. Como lo dije, la comunicación debe expresar incluso empatía con la persona que estamos teniendo la cercanía, brochures para familiares, sobre todo aquellos que se están en procesos de fin de vida y el entrenamiento de intensivistas en estos aspectos también se ha visto que mejora mucho la calidad en la que se entrega. No debe ser ambigua esta información, debemos evitar inconsistencias y acá hay una cosa muy importante y es que vamos a ver en otro estudio cómo
después de implementar toda esta atención centrada en el paciente, a veces lo que lograban era que diferentes actores dieran diferentes información. Entonces, en esto hay que tener mucho cuidado. Si bien estamos abiertos a la información, que sea concisa, que sea veraz y que sea de una forma entendible para los familiares. Hablan de una entrevista a la admisión que sea diferida. Si bien nosotros en el ejercicio diario vamos a tener que invadir los pacientes, dependiendo de su criticidad, después ofrecerles al familiar un ambiente más cómodo, menos, digamos, agitado de ese momento, y conocer para conocer, digamos, todos los antecedentes y poderle proporcionar información acerca de lo que viene. Anticipar a las personas también es muy importante, de cuánto pensamos que va a estar en la unidad de cuidado intensivo, y para esto nos pueden ayudar diferentes algoritmos matemáticos que vamos a ver al final de esta charla. Las interconsultas en la UCI, como ya lo dijo la doctora Borré también, han logrado disminuir estancia en UCI hospitalaria y también costos. El entorno ambiental y operacional, muy importante a tener en cuenta. Este es un artículo que recién salió hace, yo creo que menos de un mes, que habla de las UCIs y el diseño de las UCIs, cómo tienen que ser para que sean libres de delirium y que en un futuro cercano pues ya no se tenga que hablar ni siquiera de esta patología en la UCI, y cómo tienen incluso el espacio como de un patio y de zonas verdes y pues luz solar y accesos más fáciles. Involucrar a las enfermeras siempre ayuda mucho. Ellas son las que están más a la cabecera del paciente, conocen a sus familias. También políticas que promuevan la atención centrada en la persona, reducir el ruido, habitaciones privadas y facilidades para el descanso y sueño de los familiares. La satisfacción del paciente, dicen que puede lograr disminuir los problemas psicológicos solo mejorando la comunicación. Este es el estudio del que les hablaba acerca del programa de multiintervención, donde introdujeron en Chicago, en un hospital en Chicago, diferentes estrategias como la visita más abierta de 11 a 8, con evolución diaria por enfermería, que la comunicación fuera adecuada, entrenamiento para reaccionar frente a diferentes emociones, y en esto todavía nos falta mucho a nuestro grupo también. Información por escrito y un brochure, el uso del diario, que es muy importante, la ronda psicológica semanal, el desarrollo, la implementación y la sostenibilidad por cada uno de los actores, y teniendo en cuenta siempre sus objetivos, sus prioridades y las estrategias del manejo de cada uno de los riesgos. Entonces, ¿esto qué nos llevó? A que brindaron mejor atención a las necesidades de los pacientes con este programa multiintervención hasta en un 80%. Entonces mejoró la información, el diario ayudó muchísimo, la participación en decisiones de cuidado. Sin embargo, la información completa y la percepción de seriedad no cambió con respecto a cuando no se tenía este programa multiintervención, y lo que se cree que disminuyó fue la escucha activa y la información contradictoria. Esto sí no fue como congruente con el programa multiintervención, por lo cual nuevamente de los casos o de las cosas puntuales que tenemos que tener en cuenta es acerca de la información. Ya han venido saliendo revisiones sistemáticas y metaanálisis que hablan de los resultados, muy a favor de las intervenciones, de escoger y de conocer, como lo hemos visto en muchas otras oportunidades y patologías, conocer nuestro entorno en las unidades de cuidado intensivo y qué es lo que va a favorecer a cada uno de nosotros. En cuanto a identificar, digamos, oportunidades de mejora, es muy claro en la información, en estas habilidades clínicas, y en mejorar el ambiente y sobre todo el traslado y este cambio de cuidado de la unidad de cuidado intensivo a los pacientes que se encuentran hospitalizados. Esto es Proyecto UCI, es un proyecto que es, digamos que los que empiezan hablando de esto están en España, hablan de UCI con H, una UCI humanizada, y resume todo lo que acabamos de hablar. Hablan de cuidado al final de la vida, de una UCI de puertas abiertas, y también muy importante para tener en cuenta, tener bienestar para el personal también que atiende a los pacientes. Con esto pues cerramos la parte ya de atención centrada en el paciente, su importancia, cómo implementar las unidades de cuidado intensivo, y pasamos a otro tema que si bien es digamos que diferente desde el punto de vista en el que lo podamos enfocar, tiene que ver mucho también con la seguridad que le vamos a dar la atención en salud, y es la tecnología e innovación. Que tenemos que los sistemas de ingeniería en UCI vienen también, como lo expliqué en otros
En el otro escenario vienen de sistemas que se han implementado en otras industrias, en industrias muy grandes, y lo que sabemos es que nuestro sistema de salud es muy complejo, es dinámico para cumplir con las mejores prácticas. Sabemos y conocemos qué es lo mejor que podemos hacer en nuestros pacientes, pero aún así, a que le llegue al paciente hay una brecha muy grande. Todavía depende del heroísmo y del sacrificio de cada uno de los médicos, o sea, de la atención casi que activa, segura y multidisciplinaria para que los resultados o para que lo que se conoce como la mejor práctica le llegue a los pacientes. Esto se vio que aumentado sobre todo durante las crisis y en la pandemia nos ayudó a establecerlo. Sabemos y conocemos, como ya lo dije, cuáles son estas intervenciones que disminuyen mortalidad. Voy a hablar de 3 grandes: ventilación con bajo volumen corriente en SDRA, posición en prono y las iniciativas que reducen las infecciones asociadas a la atención en salud, como la prevención de formación de trombos, de úlceras de estrés. Pero ¿qué pasa? Eso lo sabemos, ya digamos que es una práctica que uno pensaría que es globalizada, generalizada, pero el Long Safe Study desde el 2016, ya miren los reportes que nos habla, 35.1% de los pacientes tienen un volumen corriente mayor a 8 mililitros por kilo. Ojo, en pacientes con SDRA, que es en este grupo donde se ha establecido que es mejor la ventilación a bajo volumen, todavía hay un gran porcentaje que no logra llegar a la meta. Solo el 40.1% miden presión plató, 16.3% en SDRA severo, bueno, esto es prepandemia, no usan posición en prono, y la tromboprofilaxis se usa la mitad del tiempo cuando es la mejor medida que tenemos para evitar la muerte intrahospitalaria. Entonces estamos muy lejos de lo que sabemos que mejora mortalidad a lo que realmente ocurre en nuestros pacientes. Esto sigue siendo desafortunadamente muy común, y para eso que se ha implementado tenemos toda la tecnología y toda la ingeniería de pronto a nuestra disposición, que tenemos que hacer un esfuerzo grande en comprender mejor cómo podemos hacerlo llegar al paciente. Tenemos 2 grandes problemas. Hay una ausencia de apoyo en la toma de decisiones en tiempo real. Posiblemente cuando ya pasamos la revista tenemos o laboratorios o mediciones que no son en vivo o que no son en tiempo real, y la ausencia de la interoperabilidad de los dispositivos y la información. Tenemos diferentes dispositivos, todos nos hablan de monitoreo, pero entre ellos no se hablan. Entonces esto expone innecesariamente a los pacientes a un daño evitable y requieren de mucho esfuerzo por parte del médico para poder entender, complementar y unir todos estos sistemas de monitoreo. Entonces, ¿cómo lo podemos adoptar en la UCI? Pues primero debemos entrar a definir cuál es el problema específico, cuáles requisitos necesito para resolver ese problema, y en esto sí que venimos avanzando. Digamos, no son soluciones a nivel global, cada vez son más individualizadas, y ese es el puente que tiene que ver con la atención centrada en el paciente, diseñar soluciones que satisfagan esos requisitos, luego validar que la solución que hayamos dado sea correcta, y finalmente que tengamos un sistema que pueda continuamente mejorarse, ¿cierto? Mediante la retroalimentación operacional en el mundo real. Entonces, las mejores prácticas en UCI, por ejemplo, entonces el control del proceso mediante el ventilador. Podemos poner el uso de un objetivo, cuál es la protección pulmonar o todas estas medidas de ventilación mecánica protectora, con unos requisitos específicos que tiene que ser el paciente ventilado, con unos límites que ya todos conocemos como ventilación mecánica protectora, y esto entrar en una plataforma tecnológica automática que pueda retroalimentarse y mejorar el cumplimiento de todas estas medidas. El reporte de este artículo es del 2018, sé que en el 2020 ya tenemos algunos resultados, pero deben ser revisados, digamos, a gran escala en un futuro mucho más cercano, y ahí nos empieza también a influir el término y todo lo de Big Data desde el 2015 con bajo el gobierno de Obama. Hablan de la medicina de precisión, que habla de este medicamento adecuado en el paciente adecuado, a la dosis adecuada y en el momento adecuado, que va a hacer que cada vez es más difícil en las unidades de cuidado intensivo, y uno queda pues uno se alarma cuando incluso algunos enfermeros dicen, no, es que acá se dan los medicamentos a tal hora y no depende del paciente, sino del tiempo del enfermero. Entonces esto sí nos va a cambiar la forma en la que estamos entregando la medicina, ¿cierto? Los pacientes reciben muchos manejos en las unidades de cuidado intensivo, muchos que son endovenosos y que son con un riesgo potencial altísimo de efectos letales. Entonces, en ingeniería
durante la administración de los medicamentos se ha avanzado hartísimo para una forma segura, y esto lo hemos venido implementando en Serena del Mar con unos análisis apropiados y una potencia de cálculo muy interesante. El Machine Learning también es otro de los ámbitos importantísimos, tiene aplicación sobre todo en predicción, clasificación, agrupamiento, reducción de dimensiones, y esto necesita, como lo dije, ser alimentado constantemente con unos inputs que serían todos los datos de nuestros pacientes, unos outputs que son los resultados, y unos objetivos que es lo que queremos o hasta dónde queremos que lleguen nuestros pacientes. Ese es el futuro de la medicina personalizada, que nos ayuda en la toma de las decisiones en los diferentes pacientes críticos. Acá desde en Harvard y en Boston desde el 2001 ya piensan haciendo repositorios gigantescos de información con el MIMIC, ya van en la versión casi MIMIC 3, con diferentes objetivos en las cuales todo lo que tomemos, todo lo que midamos en nuestros pacientes va a ser útil tanto a la cabecera del paciente como en la historia clínica, como los resultados de laboratorio. Todo se debe unir en un archivo grandísimo y que pueda irse realimentando. Nosotros también podemos tener acceso a todas estas bases de datos si tenemos alguna pregunta de investigación. Entonces, ya en la unidad de cuidado intensivo, que hemos visto, pues que la necesidad es de dónde poder, se necesitan tanto la cantidad de datos que tenemos de nuestros pacientes, dónde poder almacenarlo, dónde poder almacenarlos, y si queremos estudiar algún grupo específico, pues los tamaños de las muestras son gigantescos y pues el cerebro humano realmente no alcanza a procesar rápidamente todas estas señales. Entontonces, MIMIC 2 que dejo, por ejemplo, la duración específica de los ensayos clínicos, cuánto es lo más preciso para que un ensayo clínico se lleve a cabo, y estos otros me parecieron muy interesantes, al menos en la forma en la que yo ejerzo, es la necesidad, por ejemplo, de realizar endoscopia o cirugía en un sangrado gastrointestinal, ¿cierto? Y la probabilidad de que los laboratorios difieran de los últimos que se habían tomado el día anterior, de que difieran en los cambios mediante unas tendencias y unos datos gigantescos, pues nos va a ayudar a reducir la toma de muestras. Los usos de los algoritmos también han sido pues, con diferentes retroalimentaciones muy interesantes. Fíjense acá cómo hay unos datos que son como de entrenamiento, ¿ciertos? Con todas las características de cada uno de los pacientes. Luego empezamos a hacer la medición del paciente y posteriormente cuáles son los datos que nos entrega el algoritmo de predicción, y si lo vemos acá más cercano, vemos que sí son en gran parte precisos. Entonces, nuevamente en azul los datos que son testeados y en rojo los datos originales de nuestro paciente. Vemos que predice de cierta forma los cambios que va a tener, por ejemplo, en este caso, en la presión arterial diastólica. ¿En qué otros escenarios se han usado los algoritmos de predicción con muy buenos resultados? En readmisiones a la unidad de cuidado intensivo cuando los pacientes salen o tienen hospitalizaciones prolongadas, y también en sepsis han tenido muy buenos resultados. Y ya para terminar, entonces, ¿cuál es el futuro? La conclusión es que vamos a tener repositorios gigantescos que van a ser públicos, que van a estar basados en Big Data con diferentes Machine Learning online. Incluso ya se habla del Super Learning, que es lo que nos va a ayudar es a tener cada vez más datos que se puedan procesar a la cabecera del paciente con diferentes análisis prescriptivos, predictivos, y que se puedan ir alimentando continuamente para tener una medicina más personalizada y que podamos predecir los eventos en cada uno de ellos. Con esto entonces terminamos nuestro masterclass, espero que haya sido de su agrado.